Bueno, hoy nos acompaña la doctora Patricia Ramos, que es secretaria en el Juzgado de Familia número 3 y que nos va a hablar, ella les va a contar un poco, que tiene que ver con todo lo que, la experiencia que ella ha ido recopilando en su trabajo en la Secretaría del Juzgado de Familia número 3. Las dejo con ella. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ustedes la mayoría me conocen, soy secretaria de Violencia del Juzgado de Familia número 3 desde el año 2019, que estoy en la Secretaría de Violencia, aunque en el Poder Judicial muchos años antes, ya desde pasante a los 21 años ingresé, así que siempre relacionado al fuero de familia. Primero estuve en las defensorías civiles, y que lo que mayormente se litiga es familia, y después en el Juzgado de Familia. Este es el último ciclo, así que la idea es, además de hablar del proceso de violencia, cómo terminar de culminar con todo lo que fue la capacitación de ustedes en los procesos de familia. Yo no sé, ustedes todos trabajan, bueno, acá estoy viendo los chicos del juzgado de familia, las defensorías civiles, unidades judiciales, y no sé si hay alguna otra área como para también centrar la clase, porque lo importante es que de ustedes acá se lleven herramientas, porque a mí no me sirve de nada un monólogo y hablar y hablar y hablar, porque ustedes se aburran, sino que se lleven herramientas y cualquier consulta que tengan, ustedes levanten la mano y pregunten. Yo no tengo ningún problema con esto. Bueno, vamos a empezar. Ustedes en la clase anterior del primer ciclo vieron todo lo que es violencias, definiciones, normativas, acordadas, y hoy específicamente nos vamos a centrar en el proceso de violencia, que creo que todos los que estamos acá tenemos relación con ese proceso. Ahora bien, ¿qué pasa frente a un acto de violencia? ¿Cómo podemos brindar una solución a un acto de violencia? Tenemos dos estadios o fases. Por un lado está la fase privada, que es cuando todas las personas, en este caso la víctima, tiene sus propios recursos para poner un límite a la violencia, sean recursos propios de la víctima, de familiares, acompañados por profesionales, etc. Pero por otro lado está la faz pública, que ya ahí sí aparece la intervención del Estado, y nosotros formamos parte del Poder Judicial, que como ustedes saben es uno de los poderes del Estado. Y ahí sí ya aparece esta lucha contra la violencia, porque es un deber que tiene el Estado desde que ratificó los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, especialmente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es lo que vieron en la clase pasada. Entonces, dentro de esta FAP pública aparecen dos vías, tanto para la prevención como para la sanción y la erradicación de la violencia. Tenemos una vía administrativa, ven ahí, que es la encargada de la faz preventiva y de las políticas públicas, ahí dice destinadas a atacar los modos primarios de la violencia. O sea, hace todo lo que es referencia a la prevención. Ustedes vieron las campañas de concientización de la violencia, vieron la clase pasada, los ciclos de la violencia, entonces principalmente en el primer ciclo de la violencia, ahí es donde debe intervenir el Estado, por eso hay muchas campañas ahora en las escuelas, a través de las redes sociales, son destinadas a ese ataque, digamos, de la violencia. Acá encontramos servicios integrales de asistencia de asesoramientos, hogar transitorio, todo esto forma parte de la vía administrativa. Y después tenemos la vía judicial, que puede ser paralela o posterior a la vía administrativa, y es donde ya interviene el Poder Judicial y se activa con la denuncia, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahí puse la ley en Catamarca, la ley que nos rige actualmente es la 5434 de violencia familiar y de género, que está vigente desde el año 2015. Ahora bien, lo primero que siempre nos preguntamos es cuál es la naturaleza jurídica de un proceso de violencia. La verdad que no hay una respuesta única. Por ejemplo, Aida de Kemmelmacher dice que son medidas autosatisfactivas, o sea que con la simple denuncia se pueden dictar medidas que se satisfacen solas. Por el solo hecho de denunciar un hecho de violencia, nosotros podemos dictar por lo menos las medidas cautelares. Otros autores dicen que se tratan de procesos urgentes o de tutelas urgentes, otros dicen que son tutelas anticipadas o anticipatorias, otros dicen que son procesos sumarísimos. La verdad es que todas estas características rigen en el proceso de violencia, pero ahí yo les puse cuál es el denominador común: la urgencia. Y por eso cada vez que uno tiene que litigar, o sea, ya sea que estén los fueros de familia, ¿qué es lo primero que nos dicen si ven violencia? Esto es prioridad, esto es urgente. Por eso cuando entran los escritos de violencia,
hay que fijarse si no es un informe del ETF que haya que prorrogar una medida, o si hay que dictar una medida, si es que se recepciona las denuncias. En las unidades judiciales y que todos acá terminamos siendo, tanto las defensorías civiles, los juzgados de familia, las unidades judiciales, el primer acceso que tiene la gente a la justicia. Hay gente que sin patrocinio letrado, porque este es un proceso que ya vieron las características, por eso hay cosas que las voy a ir dejando, o sea, porque ya las vieron con las secres anteriores, pero justamente este proceso se caracteriza porque no necesitamos patrocinio letrado. Entonces ya vamos a ver que el justiciable, o sea, la gente, accede a la justicia y nosotros somos los que les tenemos que brindar inclusive el primer asesoramiento. Entonces por eso vamos a ver las características o el perfil que debe tener, ya sea el que esté en las unidades judiciales o en los juzgados de familia al momento, porque también se atiende, y en las defensorías civiles, que tiene que ir a hacer todo el acompañamiento a la víctima justamente desde el asesoramiento propiamente dicho. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, que es la legitimación. ¿Quiénes pueden denunciar? Esto está establecido en la ley. Los procesos de violencia, justamente porque es un proceso que no necesita patrocinio letrado, también la ley está redactada en un lenguaje muy claro y sencillo. O sea, ustedes leen, yo les voy a decir, el proceso de violencia abarca desde el artículo 40 hasta el artículo 62, y ustedes en menos de una hora se lo aprenden al proceso. Entonces, lo importante es ir desmenuzando cada una de estas cuestiones. Bueno, ¿quiénes pueden denunciar? Primero, obviamente, la víctima de violencia puede denunciar. Después también pueden denunciar cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia. Un vecino, un familiar, cualquier persona. Ni siquiera tiene que ser un conocido. Yo puedo denunciar un hecho de violencia, voy por la calle, de una situación de violencia, puedo ir a denunciar un hecho de violencia. Y también los niños, niñas y adolescentes, y la ley dice los incapaces, que es una terminología ya astuta porque hoy son las personas con restricción a la capacidad. En el caso de las víctimas, el simple hecho de que la víctima denuncie un hecho de violencia es suficiente para que se dicte una medida cautelar y también para que se inste la instancia en el fuero penal, sea de acción pública o de acción privada, o sea, porque es la propia víctima la que está denunciando el hecho. En el caso de las terceras personas, el tercer párrafo del artículo 40 dice que se debe citar a la persona presunta afectada por el hecho de violencia para que, ustedes lo habrán escuchado, ratifique o rectifique los hechos denunciados. En este caso, por lo general, en 90% de los casos sucede esto en las unidades judiciales. Entonces, antes de que cuando denuncia una tercera persona, ya todos los delegados judiciales, todos los sumariantes saben que hay que comunicarse inmediatamente con la víctima de violencia. Y acá es importante, y ustedes lo van a saber explicar, que hay muchos recaudos a tomar, porque en los procesos de familia, y esta es la particularidad del fuero, es que es literal que cada causa es un mundo, como decimos, cada expediente se resuelve distinto, y no es que, porque venga una persona a denunciar, inmediatamente la vamos a citar, la vamos a llamar, nos vamos a constituir en la casa. No, sino que no hay un modo único, sino que hay que ver diferentes medios de cómo podemos llegar a esta persona que está afectada por ese hecho de violencia, y que encima después tenemos que saber, ustedes vieron, bueno, los ciclos de la violencia, en qué ciclo se encuentra, si en la acumulación de tensión o si ya pasó a la etapa de luna de miel, porque a veces son procesos cortitos lo del ciclo de violencia. Entonces, por ejemplo, hace poquito en el turno tuve un caso donde una vecina del kiosco del almacén, la chica le entrega un papelito cuando le está por pagar y le dice, bueno, pongámosle el nombre Pepe, no lo aguanto más a Pepe, estén atentos. Entonces, claro, esta víctima le trató de preguntar, no estaba en ese momento incluso el chico, estaba sola, pero ella no quería hablar. Dice, no, no, es para que sepas. Obviamente, cuando el delegado judicial hace la denuncia, era ya tarde, como a las 10 de la noche, y lo que dice del kiosco es que el denunciado es,
viene de una familia conflictiva, entonces empezamos a ver los grupos, por ejemplo, el hermano había sido femicida, incluso está condenado por un delito de femicidio, y que ella sabe que trabaja a la mañana, que seguramente si ahora vamos, o sea, si va el delegado a la casa, la van a encontrar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? A la mañana, a primera hora, como a media mañana. Entonces, si una persona por ahí no pregunta o no, ya vamos a ver que una de las características principales es tener la escucha activa. Porque así como en los procesos de violencia, vieron que siempre hablamos de la heterocomposición de las resoluciones. Las soluciones de violencia no es que hay un vencido y el otro es un vencedor. Siempre se busca la mediación, un poco de acá, un poco de allá. Bueno, en la violencia es algo parecido, hay que tener siempre la escucha activa, y ustedes van a ver que las propias personas son los que le van brindando todos aquellos detalles que uno tiene que tener en cuenta. Porque yo siempre lo que hablo y lo que decimos es, en cuestiones de familia y especialmente de violencia, hay que usar la lógica, lo que haría cualquier persona común en ese caso. Entonces, bueno, al otro día se constituyen en ese domicilio, y ella lo que dice es que es verdad que dejó ese papelito, pero que solo discutían, que ella sabía que si empeoraba la situación, ella lo iba a denunciar. Pero, ¿qué me dice el delegado con un buen tino? Es claramente, vieron cuando ustedes reúnen todas las características de una víctima de violencia, que creo que todos estamos trabajando acá hace mucho tiempo en el fuero, y vos decís, no, es víctima de violencia porque te das cuenta por las posturas, por las expresiones, porque dice sí y después se retracta. Son todas esas características. Entonces, lo que se ordena desde el juzgado es que la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito intervenga, y bueno, y se les explica que tiene que ser en el horario de la mañana, ya va a tener que ser al día siguiente porque habían ido a media mañana, y también sabemos que, bueno, con los recursos que tenemos no podían constituirse inmediatamente, y ya después de las 12 del mediodía podía estar el agresor en la casa. Entonces, para la suerte de las personas que van a hacer esa entrevista psicológica, el otro día a la mañana estaba el agresor. Intentaron comunicar con la víctima, se hizo pasar por otra persona, la psicóloga, obviamente que ella no sabía qué hacer, se presentó como una amiga de la chica, así que inmediatamente se comunicaron con el juzgado porque es obvio que esa intervención del Estado podía detonar alguna situación. Finalmente se ordena directamente, ahí lo que ellas pudieron ver la situación era una persona que era víctima de violencia por las reacciones del agresor en ese momento y una serie de cuestiones. Entonces se ordena una medida de prohibición de acercamiento, o sea, de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento porque estaba conviviendo con el agresor. En esos, por ejemplo, en esos supuestos, después incluso que se lo saca al agresor de la casa, ella dice que comienza a llorar y comienza a decir sí, que me tenía amenazada, o sea, todo el desborde emocional de ella que primero negaba, después incluso llegó a decir que estaba bajo amenaza, pero que en realidad no sabía. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Que por ahí, muchas veces cuando hablamos de una intervención de una tercera persona, muchas veces cuando son simples actuaciones de oficio, es verdad que puede pasar no sé una estadística, pero que de 50 casos, uno nomás sea el que realmente es víctima de violencia, pero bueno, por ese uno es por el que estamos y es donde el Estado debe prevenir, investigar y sancionar. Pero cuando yo le hablo de la paz pública, y eso es importante que nosotros como operadores del Poder Judicial no perdamos de vista. Puede ser que por ahí en el cúmulo de los casos haya casos, y voy a decir, ¿para qué estoy citando a ¿Para qué estoy haciendo esto? Pero ustedes no saben, o sea, nunca ustedes, ni yo, ni ninguno sabemos lo que hay detrás de una familia, detrás, porque si nosotros seguramente no hubiéramos insistido con esta víctima de violencia, hasta que no sea la eclosión, no iba a aparecer el problema, no íbamos a conocer la situación. Bueno, este es en el caso de las terceras personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes o incapaces, cuando ellos se presentan a denunciar, muchas veces, sobre todo en las comisarias en el interior, me preguntan, por ejemplo, a partir de qué edad puede denunciar. Todos sabemos que niños y niñas es hasta los 12 años, de 13 hasta los 18, 17 años son adolescentes. En realidad, yo lo que les respondo siempre es que va a depender de la capacidad progresiva del niño, o sea, según su edad y sus, ¿cómo se dice?, entendimiento. Porque, como hablábamos, hay niños que tienen 10 años y son víctimas de violencia, se pueden expresar claramente qué es lo que está pasando,
incluso niños de más chicos, ustedes, los que trabajan en la parte penal, ven en los informes de 5 años que surge claramente, y voy a decir, tienen 4 o 5 años, no saben hablar, pero saben expresarse a través de imágenes, señas, bueno, etc. Entonces, en esos casos, siempre, o sea, sí, porque justamente aparte si un niño llega a las comisarías, porque no hubo un adulto mayor responsable, ya sea progenitores, referente afectivo y demás. Entonces, en este caso se debe siempre citar al asesor de menores. Si se les puede ir tomando, claramente se les puede ir tomando, si se sabe hacer entender, pero estas denuncias siempre son con la ratificación del asesor de menores, ahí donde cumple una de las funciones del asesor. En el caso del interior, que esto surge del protocolo de actuación para el abordaje de los ante hechos de violencia familiar y de género, quien suple esta función, porque en el interior no hay asesoría de menores, son las defensorías civiles. Y si no, el organismo que va subrogando. Eso es para todos los casos. Bueno, nosotros estamos hablando quiénes pueden denunciar, pero después tenemos la otra contraparte que es quiénes están obligados a denunciar. Todos los funcionarios del Estado que estén en el ejercicio de sus funciones y que tomen conocimiento de un hecho de violencia tienen la obligación de denunciar, sea que pertenezcan a un Ministerio de Educación, un Ministerio de Seguridad, a un Ministerio de Salud. Estos son los principales que nombro porque son los agentes que tienen contacto con gente que puede estar en un hecho de violencia. Ellos tienen la obligación de denunciar. Esa obligación, porque nuestra ley es muy escueta, pero muchas veces cuando damos clases de capacitaciones a docentes dicen, claro, pero voy yo a denunciar o tengo que denunciar o tengo que poner en conocimiento al director y demás. Obviamente que uno como docente, cualquier persona puede ir directamente a la unidad judicial, por ejemplo, a denunciar. Pero también le queda la obligación, si no es por la vía legal, acuérdense que tenemos una vía, como vimos al principio, administrativa. Entonces, por lo menos tiene que denunciarla ante el director de la escuela. Ahora, los directores, como no tienen otro superior jerárquico, porque los supervisores cumplen otras funciones, ya, si llegó en conocimiento del director, sí o sí, ya ahí sí tiene que acudir a la vía judicial, más si el hecho de violencia constituye un delito penal. Y bueno, y también las víctimas, dice el artículo 42, cuando sean incapaces, adultos mayores o discapacitados que se encuentran imposibilitados de trasladarse, tienen la obligación de denunciar a sus representantes legales. En este caso, por eso generalmente pasa con los niños, que son los que denuncian son los padres, sus guardadores, sus cuidadores, sus curadores y el Ministerio Público. Creo que hasta acá no tenemos ninguna duda, ¿verdad? ¿No tienen duda? Yo me contesto sola. Bueno, ¿dónde se recetan las denuncias? Eso también está clarito, plasmado en el artículo 44 de la ley. Unidades judiciales. La ley dice Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, que todavía no está creada, pero la subrogan todas las Fiscalías General y las Fiscalías Penales. Lo mismo sucede con los juzgados civiles de violencia, que están subrogados por los juzgados de familia. Comisarías y destacamiento de la Policía de la provincia, esto es en las localidades del interior. El Departamento de Asistencia a la Víctima, la Oficina de Violencia Familiar dependiente de la Corte, bueno, demás organismos públicos que se establezcan por la reglamentación de la presente ley. Dentro de esos organismos públicos, los principales son las unidades judiciales, que sabemos que hay 11 unidades judiciales, 2 especializadas, una en Capital y otra en Valle Viejo. Se creó una unidad judicial en el Alto, entonces también ahí, en los Altos, perdón, tiene razón. Así que ahí es donde deben realizarse las denuncias. En donde hay unidades judiciales, claramente no hay que decirle a la gente que vaya a denunciar en las comisarías, porque la unidad judicial reemplaza esa función. Y ahí les puse juzgados de paz. Hay una acordada del año 2015 que dice que los juzgados de paz también pueden recepcionar denuncias por violencia, solo que ellos hablan de actas, o sea, es palabra en actas, pero el formulario de denuncia fue posterior, fue recién en el año 2019, el 2021 entró en funcionamiento. Entonces, si uno por un corolario, también pueden tomarlo en formato de, no sé, en el formulario de denuncia, también pueden realizarlo. Bueno, y llegamos finalmente al protocolo de actuación para el abordaje, que es lo que estamos hablando, que es del año 2021. No sé si todos lo conocen este protocolo, porque en realidad es el que nos va guiando. Muchas veces creo que ingresamos a un lugar y decimos, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, porque te lo dicen,
pero en realidad todo está, sobre todo en el fuero de violencia familiar, está contemplado en un protocolo. Entonces, cada vez que ustedes tengan duda de alguna actuación, esta es una acordada, que la deberían de tener en sus escritorios. Los primeros 3 capítulos, o sea, se divide en 3 capítulos. Del primero no voy a hablar porque es lo que vieron con las secretarias en la clase anterior, el ámbito de aplicación, los objetivos, el marco normativo, los principios generales y demás. Pero sí voy a empezar a hablar desde los derechos de la víctima, que es cuando se presenta a denunciar. Ay, Walter, para no hablarles tanto, les traje un video, así disuadimos un poco. ¿Cómo fue que le dijo? Que la próxima vez no contaba el cuento. ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá. Una patada. Señora, ¿puedo hablar un poquito más fuerte, por favor? Dígame de nuevo qué fue lo que usted le dijo para que se pusiera así. No, corten. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo para que él se pusiera así? ¿Ella es la culpable ahora? ¿Cómo se golpeó? ¿Resulta que el tipo la maltrata y ella ahora lo hace poner así? No, pero viste como dicen, mirá cómo me haces poner. Y por eso, si vos sos un oficial que está tomando declaración a una mujer que viene a pedirte ayuda, vos no podés pensar que es ella la que lo hace poner así, que el tipo la termina lastimando. Mira esta chica, está aterrada. Vos pensás que ella hizo un enorme esfuerzo para venir hasta acá a buscar ayuda. Vos la tenés que tratar bien. ¿Estamos? ¿Vamos de nuevo? Que la próxima vez no contaba el cuento. Señora, ¿es la primera vez que la amenaza? Porque usted sabe, ¿no? Que lo que está haciendo acá es una denuncia. Y es grave. ¿Usted está segura que quiere hacer una denuncia? Corten. ¿No? Es que, ¿qué es lo grave acá? Que la amenacen con matarla. Eso es lo grave. Y vos tenés que exigir hacer una denuncia, porque la única forma de que llegue al juez que tome el caso en tus manos y que designe un abogado para que te defienda. No aceptes hacer una exposición. Vos tenés que exigir denunciar el maltrato que recibís. Dale, ¿estamos? Sí. Bueno, vamos chicos, vamos que sale. Mire, yo tengo miedo. Me gustaría hacer una denuncia. Que no pueda acercarse. Tengo miedo por los chicos. Me amenazó con... Tranquilícese, señora, por favor. No es necesario que cuente todos esos detalles que la ponen tan mal. Ya llegó acá, por suerte, la vamos a ayudar. Esta denuncia va directamente a un juzgado. La van a proteger de la persona que la está agrediendo. Quédese tranquila. Bien, muy bien. Esto es lo que había que contar. La mujer que sufre violencia en su casa tiene que tomar una gran decisión para animarse a pedir ayuda. Y todos sabemos que hay violencia en todos los niveles, sociales, educativos y económicos. Los que trabajan en las instituciones tienen la obligación de recibirla con respeto, escucharla y ayudarla. Porque tenés derecho a que te cuiden, te defiendan y te protejan. La justicia está de tu lado. Usala. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama al 0800-666-8537.
Bueno, este video, seguramente la mayoría de ustedes, y porque se hicieron Ley Micaela, lo vieron este video ya. Es un video, ya tiene como 4 o 5 años de vigencia. En ese momento, cuando salió por primera vez estos videos y estas capacitaciones, después se hicieron encuesta y lo primero que decían es, ay, todos incurrimos en algo, nos sentimos identificados con el comisario, que preguntas, que por qué, que y demás. Y creo que todos estos últimos años, porque hubo un gran avance, y justamente por estas capacitaciones y por las capacitaciones constantes, y también no solo las capacitaciones que nos brindan dentro del trabajo, sino también porque hubo un cambio y está habiendo un cambio cultural, que hay muchos de esos cuestionamientos que seguramente si yo los hago ver el video ahora y lo hubiera visto hace 5 años, ahora como que ustedes van a detectar cuáles son las falencias en las que a veces incurrimos como operadores judiciales, que, esto no tenía que decir, esto no tenía que decir, esto no tenía que decir. Todos estos cuestionamientos que no tenía o que actuó mal en este caso el policía que le estaba recepcionando la denuncia, están plasmados dentro de los que se denominan derechos de las víctimas de violencia. Son 15 derechos que están enumerados. Obviamente, como en todo el proceso de violencia y como en todos los procesos de familia, las soluciones y los derechos nunca son taxativos, son meramente enumerativos. Nosotros nos acordemos que ya de por sí en un fuero civil, el piso siempre antes era todo el Código Civil anterior, decía que todo tenía un techo. Ahora todo constituye un piso y que va en más los derechos. Bueno, lo primero es la protección a la intimidad. Yo los voy a pasar así rapidito, pero es para que hablemos sobre algunos temas. La protección a la intimidad e identidad de la víctima y de su grupo familiar, garantizando la confidencialidad de las actuaciones. Acá es fundamental, lo que significa es que el nombre de la víctima, sobre todo de la víctima, estamos hablando de los derechos de la víctima, no pueden salir a la luz, no pueden ser públicos. Eso significa, por eso ustedes se observan en los diarios, en las noticias, nunca sale el derecho de la víctima, porque la víctima está protegida y justamente yo ahí al lado le voy poniendo, que después les voy a pasar cuáles son los artículos que protegen cada uno de estos derechos. Pero bueno, ese es uno de los derechos de la víctima. Después está que se respete su dignidad. Esto es propio del ser humano, es el derecho a no discriminación y el cuidado de todos los derechos personalísimos de una persona. Después está recibir un trato respetuoso, humanizado, evitando la revictimización. Este punto, ¿qué refieren ustedes? ¿Qué puede ser esto, un trato respetuoso, evitar la revictimización? ¿A qué creen que hace referencia? Bueno, si se relaciona con el video, por ejemplo. Exactamente. La compañera dijo una palabra frase, no emitir juicios. Este derecho es no emitir juicios de valor, el por qué haces esto, por qué ahora, sino que dejarle a la víctima expresarse en el relato de los hechos, pero se resume en eso. Bueno, después estás a recibir información y asesoramiento adecuado y a participar en el proceso recibiendo información. Esto se relaciona, ¿se acuerdan con el primer caso cuando le dije que somos los primeros que estamos en el frente de la justicia? Con este ejemplo que yo les daba, nosotros como operadores judiciales, si bien no asesoramos, sí brindamos lo que es datos objetivos. O sea, a la víctima hay que decirle, si inicia un proceso, va a intervenir un juzgado de familia, si va a un juzgado de familia, hay que decirle que se le sigue un informe socioambiental, que lo van a citar del equipo técnico forense, que queda ubicado en tal lado. ¿Me entiende? Que pueden hacer tal tipo de presentaciones, que incluso puede hacer una presentación, aunque no tenga el patrocinio letrado. No podemos brindar asesoramiento sobre cómo seguir el proceso o datos específicos, derechos de la persona, pero sí lo que son datos objetivos del proceso, eso lo puede brindar cualquier persona. Después recibir protección judicial urgente y preventiva, vamos a extender más cuando hablemos de las medidas cautelares, a obtener una respuesta efectiva, es un corolario del anterior, al patrocinio jurídico gratuito y preferentemente especializados. Esta es una patita que nos falta dentro del Poder Judicial, porque ya desde el 2021, no, desde 2019, antes las denuncias por violencia se remitían a las defensorías civiles para asesorar a la víctima, era una remisión, era de oficio, era una orden de oficio, y las defensoras tenían que recibirse de oficio del cargo
ahora ya no, son las víctimas las que deben ir a pedir ese asesoramiento, pero entonces muchas veces cuando las víctimas preguntan a dónde podemos recurrir, nosotros ya desde el primer llamado telefónico, cuando dictamos medidas cautelares, uno de los puntitos también es que, una de las medidas es que se haga saber a la víctima que a los fines de recibir asesoramiento en el proceso de violencia familiar puede concurrir a un abogado particular o a las defensorías civiles en tal dirección, o al Centro de Acceso a la Justicia que está en Valle Viejo, el Parador de Valle Viejo, en tal dirección. Pero bueno, nosotros todavía estamos en deuda con este punto porque, a diferencia de, no tenemos las fiscalías especializadas, pero están las fiscalías penales, no tenemos los juzgados especializados, pero están los juzgados de familia. Hoy no es lo único que puede reemplazar en las defensorías civiles, pero que están limitadas en su actuación, porque uno de los requisitos, acá está el empleo de la defensoría civil, es que es para gente justamente de escasos recursos, y las víctimas de violencia, como vimos en el video, no son solamente víctimas de escasos recursos, o sea, afecta, como decía, a todas las clases sociales. Entonces, ¿qué pasa con un docente que incluso excede el salario mínimo vital y móvil, que es el requisito que se pide en las defensorías para ser cliente? Entonces, hay mucha gente que llega y que lamentablemente no tenemos a dónde, o sea, al Centro de Acceso a la Justicia, después tenemos a nivel nacional está el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia familiar, es para víctimas de violencia de género, perdón, que en la provincia de Catamarca solo está representado por una persona, ustedes la conocen, que es la doctora Astrid Acuña, que claramente la doctora Astrid Acuña no puede estar en todos los procesos de violencia. Disculpen. Sí. Eso para mí una opción, o al menos sería bueno explorar esa alternativa. Yo escuché del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados. Sí. Las defensorías tenemos, por decirlo, un nicho de gente que es sin ingreso o con ingresos hasta el salario mínimo vital y móvil. Pero en el medio queda una gran porción de la población que para el abogado particular, para el estudio jurídico, tampoco le conviene, entre comillas, no es rentable porque no le puede pagar, si bien supera el salario mínimo, no le puede pagar al abogado particular. Yo creo que deberían articular desde el Poder Judicial con el Colegio de Abogados para que ese consultorio jurídico gratuito esté destinado a esa porción de la población, hacer hincapié en eso, porque esa gente queda en el medio. Sí, por eso les digo, esa es una de las problemáticas que tenemos en el proceso de violencia y otros acuerdos a los que se están llegando, que esperemos que sea pronto. Uno es con el Colegio de Abogados y otro es con las universidades. No sé si hay alguien que esté porque tenemos muchos pasantes nosotros, pero creo que no hay pasantes ahora, que también la Facultad de Derecho, a través de no es tanto a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, es el encargado de realizar esas tareas. Entonces, todo eso se puede gestionar, o sea, es un trabajo de gestión. Todavía no está, creo que el año pasado, por ejemplo, desde la Secretaría de Extensión se armaron campañas, entonces fue en esta época de noviembre, de octubre y noviembre, que asesoraban a las víctimas, pero bueno, no hay algo fijo, algo establecido. Claro. Si no es como que se pisan las funciones, si vamos todos dirigidos a gente de escasos recursos, se pisan y queda. Aparte hay que distinguir dos cuestiones que también es importante, y ya les cedo la palabra en este punto. Una cuestión es el asesoramiento jurídico y otra cuestión es tomar participación en el proceso de violencia, porque todos los que estamos acá, los únicos que toman participación en el proceso de violencia son las defensorías civiles y la doctora Astrid Acuña, a través como representante del cuerpo de abogados. Entonces, hay muchas de las, como dice la compañera, asesoramientos y campañas y demás, desde el Colegio de Abogados, desde, por ejemplo, la facultad, pero ellos no toman participación en el expediente, entonces ahí también estamos un poco... Sí, con respecto a justamente el punto sobre el consultorio jurídico gratuito, yo pertenezco dentro de, como estudiante avanzado de la carrera de abogacía, al consultorio jurídico gratuito que está con un grupo de profesores de la facultad y con egresados que son de la matrícula. Nosotros lo que hacemos en ese caso es ir a los diferentes puntos de la ciudad. Muchas veces fuimos a los CAPS de acá del municipio y hicimos como una convocatoria para los vecinos.
Y en ese momento nosotros tuvimos, por suerte, una gran convocatoria de los vecinos en los cuales se acercaron y nos comentaron sus problemáticas. Muchas de las cuales fueron en estos casos de violencia familiar y de género, y nosotros lo que hicimos fue analizar los casos y tomar un patrocinio en algunos. No podemos en todos porque eran bastantes. Así que bueno, esa fue como una actuación como litigantes en ese caso, pero es absolutamente gratuito. Claro. Y nosotros en ese caso participamos de la red federal de patrocinio gratuito a nivel nacional, junto con el Centro de Acceso a la Justicia. Junto con, claro, el Centro de Acceso a Justicia, que creo que lo derivan a Astrid Acuña. No sé si hay abogados particulares de ese que forman parte de la institución que toman participación en el expediente. Sí. Hay, por lo menos no me pasó que a mí me hayan puesto, por ejemplo, porque la doctora Astrid Acuña invoca que forma parte de ese centro para que todo el proceso sea gratuito. Ustedes ya vieron esto de los principios de gratuidad, pero una cosa es el proceso en sí, de los oficios y demás, el diligenciamiento, y otra cosa es también la actuación del abogado, eso es otro. Entonces, tienen que invocar justamente esto para que la actuación del abogado en todo caso sea gratuito, más allá de que después en la práctica tal vez tomen participación y no lo cobren. El abogado, no sé cómo se manejarán en esos casos. Y con respecto, Doc, haciendo una observación, ya desde diciembre del año pasado ya está implementado lo que sería la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género, acá en la provincia de Catamarca, que está la doctora Antonino. Ya tiene vigencia la Fiscalía especializada. Sí, es que les dan mayor auge, sé que porque hablé con Melissa Rodríguez o la doctora Giselle Saceta, que ellas están integrando todo esto, pero están abocadas actualmente al fuero penal, que es hasta donde yo conozco. Y acá estamos hablando de los procesos de familia en general, pero esto es el fuero civil. Es verdad que en el fuero penal, y esto es reciente, este último tiempo, estos últimos meses, no hace ni un año, los propios abogados toman parte, porque aparte si uno forma parte como del Centro de Acceso a la Justicia, nació, no sé cómo es la parte económica, pero por ejemplo que nació les dé para que compre un juego de boleta y poder tomar participación en el expediente. Pero también todo esto, ¿por qué les hablo a ustedes? Porque puede aparecer un convenio en donde ya no sea solamente la doctora Astrid Acuña, bueno, las defensorías, obviamente las defensorías civiles que siempre toman participación y es gratuito, puedan tomar esto. Pero es algo que está contemplado en muchísimos artículos y bueno, es un derecho de la víctima a que siga. O sea que si va pero de todas las defensorías o es un criterio de la defensoría civil. De la 1. Un criterio de la defensoría civil 1. Estando y manifiesta una denuncia en turno, nosotros tomamos al cliente, se ve todo, se toma participación, si hay que tomar participación del expediente, por supuesto, porque es violencia. Mira qué bueno el criterio. Que por la violencia nosotros tenemos que actuar, se actuará, pero de allí se tendría que iniciar alimento o algo por el estilo, ya va por abogado particular, colegio de abogados se indica que vaya y pida la nómina. Pero nosotros, función de la defensoría es asesorar y ver el expediente. Pero esto es criterio de la defensoría 1, digamos. También ha pasado muchas veces que en las defensorías, o sea, que tenemos casos tan complejos y que a veces es por un poquito que no entra porque te dice la víctima, pero la defensoría y excedo el monto, pero que las llamamos a las defensoras porque vieron esos casos en que sí o sí, sobre todo cuando el victimario es el que tiene un abogado, entonces necesita la víctima el asesoramiento porque nos piden de todo y necesita, o sea, en el proceso, porque aparte hay algo que nosotros los procesos como son bilaterales. Entonces, si la víctima, es un proceso que podés acceder sin patrocinio, pero si la víctima no tiene, le va a faltar una de las partes, siempre va a estar en esta relación de desigualdad de poder y qué paradójico que justamente la base de todo del género que constituyen las relaciones de desigualdad. Entonces no puede esta relación de desigualdad reflejarse en un proceso de violencia. Discúlpame, yo creo que en este caso la única forma de resolver la cuestión de los abogados es que tome intervención el Estado y provea abogados gratuitos de la misma manera que lo hace, por ejemplo, con los trabajadores, en donde los abogados del Estado obligatoriamente tienen que asumir esas causas, porque tanto lo que hace lo que podría hacer el colegio de abogados, como eventualmente a través del consultorio jurídico de la facultad, es un parche.
Son parches. tal Es un cual. parche y no se asume una defensa verdadera de los intereses de la víctima. Entonces, sí o sí, si hay una entidad como la que dirige, o como la que está a cargo la doctora Acuña, probablemente sea esa la entidad para proveer de mayores abogados que puedan Lo único alcanzar que esto. Pero bueno, no sé esa cuál es una sería el entidad a caso. nivel nacional. A nivel provincial no tenemos nada todavía porque el Claro. cuerpo de abogados, o sea, ella no sé cómo o sea, si recibir un pago, pero es a nivel nacional, a Claro. nivel provincial, a nivel municipal, no tenemos nada excepto las defensorías civiles. Y bueno, los demás, que es un asesoramiento, y sé que, como hablaba el compañero, el Centro de Acceso a la Justicia, en los casos graves los va derivando, pero sobre todo en la parte penal. En la parte penal yo sé que se están abocando mucho las chicas. Fíjate, pues si no terminamos más. A la amplitud probatoria, bueno, la amplitud probatoria, ustedes ya lo vieron, creo, la clase pasada, es por los principios que rigen el proceso, a oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial, a contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por incumplimiento de los plazos establecidos. Esto es importante, que él o la denunciante o víctima podrá ser acompañada de una persona de confianza. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si va a acompañar a una persona y dice, yo quiero denunciar, pero quiero que entre conmigo fulanita, tienen que dejarla entrar con la señora. No pueden decirle, no, es solamente a usted sola. Otro punto importante, a recibir un juego de copias de la denuncia y de las medidas ordenadas. Muchas veces, esto era una problemática, que vieron cuando usted dice, está en el protocolo de actuación que está aprobado por la Corte de Justicia y no entregan las denuncias. O sea, está por ley. Entonces esa es la contestación que tienen que dar. Hay que dar las denuncias porque así está establecido justamente acá en el protocolo de actuación. Y bueno, solicitar la intervención de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Poder Judicial. Ustedes vieron que en el formulario de denuncia, al último del formulario, sí está ya puesto este puntito. Si desea que sea abordado por la Oficina de Asistencia a la Víctima de Violencia, entonces las partes ponen sí o no. Ya vamos a ver, pero hacen una valoración de riesgo primaria. La oficina, bueno, ya lo vamos contando. La Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito lo que hace es una evaluación de riesgo primaria. Nosotros vieron el formulario, a ver si lo que sigue, no. Pero voy adelantando porque es un solo proceso, todo el de violencia. Nosotros ya lo pasé más. Ahí está. Nosotros en el formulario de violencia, no lo puse a todo el formulario, pero creo que todos lo conocen. Son 7 hojas y iba a ser muy largo el Power. Pero ustedes vieron que donde dice el punto número 5, datos de interés. Entonces le preguntan el tipo de violencia, la frecuencia de los hechos de violencia, si es discapacitado, si usa armas, si tiene algún tipo de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos datos de interés a mí son lo que se llaman indicadores de riesgo. O sea, es lo que va a permitir evaluar justamente cuál es el nivel de riesgo que yo tengo. O sea, si la peligrosidad resulta cierta e inminente, tengo un riesgo alto. Si es una peligrosidad que puede resultar a un a un corto plazo, es un riesgo medio. Y después tenemos el riesgo bajo, que existe peligrosidad, pero no es cierta e inminente, es en potencialidad, que si no se trabaja esto, se puede producir el peligro, digamos, el riesgo. La Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, nosotros estos indicadores, Walter, nosotros estos, no sé si toqué algo, o sea, toqué definitivamente algo, pero no sé. Nosotros los indicadores de riesgo son los que nos sirven para evaluar cuáles las medidas que van a ordenarse. Pero la Oficina de Asistencia, o sea, si es un riesgo medio, alto, uno lo va evaluando según nuestro leal saber entender, porque no tenemos en cada unidad la idea del protocolo, porque este formulario de denuncia es la primera parte dentro de este protocolo de actuación. La segunda parte que falta instalar, que todavía no está, es o profesionales o esta oficina de valoración de riesgo que tendría que haber, que es imposible, hay que formular toda una estrategia para que haya ante cada denuncia profesionales que evalúen a la víctima, que es esta evaluación primaria de riesgo. Nosotros ahora contamos solamente con una oficina de asistencia a la víctima del delito, una en Capital y una en Valle Viejo.
lo que hace es la atención primaria a la víctima, cuando requiere contención. Sobre todo es la contención, una contención emocional, si está desbordada. También el asesoramiento, esto que yo le hablo sobre cuál es el proceso, cómo sigue, pero es ese abordaje primario. ¿Qué pasa? Ellos tienen un formulario y ahí van poniendo si el nivel, esto mismo que está acá, si el nivel de riesgo es mediano, alto, bajo. Esto sirve principalmente y por la cantidad de denuncias, que es imposible que la oficina actúe en todas las denuncias por violencia, pero como un acuerdo se la deja para la parte penal a la oficina de evaluación de riesgo. A nosotros, porque esta evaluación nunca está en menos de 24 horas y por acordada, que eso lo vieron en la clase anterior, una vez que se recepciona la denuncia, en el término de 24 horas hay que llamar al juzgado de familia para que imparta las medidas. Sí, entonces. Unidades judiciales. Somos en todo caso, con todas las formaciones que tenemos, se puede especificar, ir más profundo con las formaciones y capacitaciones, para que seamos nosotros directamente en un proceso más simple, los que estamos escuchando, quienes estemos capacitados para hacer la evaluación de riesgo, porque realmente si no la gente va pasando de oficina en oficina, la víctima sobre todo, ni hablar del victimario denunciado, que ya viene con tensión, con acumulación de tensión, no lo estoy justificando ni mucho menos, yendo de oficina en oficina siendo citado. Se transforma en un trámite agotamiento. Sí. El primer problema, ustedes recuerden que el proceso de violencia familiar y de género es un proceso relativamente nuevo. O sea, es un proceso que está en funcionamiento desde el año 2009, está la ley de violencia. No es que tiene, ¿cuántos son? 2019, 15 años que está el proceso de violencia. Este proceso con este formulario de denuncia, que justamente todo lo que se está haciendo es para tratar de encaminar un proceso donde se evite la revictimización de la víctima, pero va a llevar un tiempo pulir, así como veíamos el video de hace 5 años, que todavía seguían preguntando y emitiendo juicios de valor, y hoy en día lo captamos inmediatamente. Lo mismo va a suceder con los procesos de violencia. Hay muchísimas cosas, y los chicos que me conocen, la juez para purgar y hablar, y que nos juntemos con este organismo y que nos juntemos con el otro, porque encima está atravesado tanto por la interdisciplinariedad, que no es solo el Poder Judicial el que actúa en un proceso de violencia, sí o sí tenemos que estar acompañados de la mano del Poder, principalmente del Poder Ejecutivo, como vimos cuando empecé la clase, por esta vía administrativa que tiene la faz de prevención y demás. Entonces, es un punto a rever. Yo no estoy acá para ponerme a juzgar si para mí está bien o mal la creación de determinados organismos, porque no es lo que me corresponde. El organismo está creado, la función es esa de el asesoramiento. Uno, cuando la víctima está desbordada, llama a la oficina de asistencia a la víctima del delito. Sobre todo, no sé, están los chicos de las unidades judiciales, creo que lo usan para los delitos de los abusos sexuales, por ejemplo. Creo que ahí es donde más se los cita. Creo que tiene que ser con el micrófono, perdón, para que escuche la gente del interior. Hace unos más de 5 o 6 años, cuando se crea la Oficina de Asistencia a la Víctima, que iba a trabajar conjuntamente con las unidades judiciales ante un hecho de violencia, a criterio del delegado judicial y el fiscal, se citaba al personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima, sí, se lo a la hora que sea, para justamente cumplir con esa parte, digamos, de asistencia. No dio resultado, no fue más de 2 meses todo esto, obviamente no daban abasto. Le quería comentar también que para la víctima, como lo dijo recién la doctora Soley, es medio traumático que la citen de nuevo. O sea, la Oficina de Asistencia a la Víctima, en la mayoría de los casos, simplemente le hace una citación para que la víctima vaya a la oficina para comentarle de nuevo todo. Y no va. Lo que nosotros charlamos después cuando vuelven con otro nuevo hecho. Sí, totalmente. Aparte, en un formulario, yo lo veo al formulario que etiquetan lo mismo que ya está en los indicadores de riesgo del formulario de denuncia. Si ustedes lo ven, es un paralelismo. Por ejemplo, esa es parece que hay muchas reuniones internas que tenemos, pero esa es una de las principales críticas. En lo personal,
como aparte ese informe de valoración de riesgo, primero que siempre lo están haciendo, creo que nunca antes de las 24 horas, salvo para casos así puntuales que sea un abuso sexual o un hecho de violencia, de lesiones muy agravadas o muy calificadas, pero nosotros impartimos las denuncias siempre, o sea, dictamos las medidas sin el informe de la valoración de riesgo. Así que será un punto a rever, sí, será un punto a rever. Por ejemplo, acá la compañera dijo, ¿por qué no nos capacitan? Porque los empleados del Poder Judicial, también hay trabajadores sociales en el Poder Judicial, no todos los trabajadores sociales están en el equipo técnico forense o en el cuerpo interdisciplinario forense. Y tal vez a futuro, que ejercen ahora funciones administrativas, pueden capacitarse para esa función. Trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, todos pueden contemplar. Por eso digo, son todas opciones. Lo que está bueno de este curso y de lo que vieron en el proceso de violencia es que después uno socializa estas ideas, porque eso a nosotros, yo también, o sea, ahora les estoy disertando yo, pero yo también aprendo de ustedes escuchándolo. Está la jueza, entonces después se plantea estas situaciones. Pero bueno, es medio delicado, sí, lo de la oficina, sé que hay muchas disculpas. Otra cosa que le quería comentar, que atañe el tema, es nosotros desde las unidades judiciales recibimos las directivas del juzgado de familia, desde la fiscalía, vamos, notificamos y, como lo dijo de alguna manera hace rato, es como apagar el fuego con nafta, porque la víctima queda en su casa, encerrada con el victimario, muchas veces la priva, digamos, de la posibilidad de comunicación porque le quita el teléfono o sea, como dice la gente muchas veces, va y ella misma, la misma gente lo expresa, me tiene que matar para que hagan algo. O sea, entonces, ahí nos vemos de mano atada en el caso de la unidad judicial. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no se puede implementar algún tipo de medida a través de la policía, decíamos, de un control periódico, de que sepa el victimario que en el lapso de 24 horas va a venir un policía cada 3 horas a ver si las cosas están bien, si no, ¿me entienden? Sí. O sea, nosotros ordenamos, digamos, hay uno de los puntos que ordenamos que la comisaría realice rondas por el domicilio, rondas temporales. Lamentablemente muchas veces colapsa. Yo los veo a las rondas y nos remiten, generalmente la policía nos remite o cuando son casos muy graves o cuando lo solicita el juzgado, como casi todo organismo que no pertenece al Poder Judicial, que ustedes van a saber, hay que estarles pidiendo que nos remitan los informes. O sea, no quiero generalizar, obviamente que en los casos graves también ordenamos consignas policiales hasta que se notifique efectivamente a la víctima. Ahora, pueden preguntar si, bueno, ¿será suficiente la medida? Yo siempre, y esto es algo que se habla permanentemente, porque con los delegados judiciales, que por lo menos en mi caso, que soy con los que estoy en contacto, permanentemente tratamos de pulir nuestros temas de actuación. Yo no soy la misma que hace 6 meses dictando medidas, que hace un año dictando medidas, que habré dictado cada medida hace 2 años, que si me pongo ahora a ver, digo, ay, ¿por qué dicté así? O sea, uno trata, y justamente leyendo, estudiando, la idea es que te vas formando más y tratas de hacer lo que el leal saber y entender, lo que uno cree que va para ese caso, porque encima está eso, estamos en un proceso de familia en general, que ustedes vieron todos estos ciclos, que no hay, hay medidas razonables. ¿Y qué es una medida razonable? ¿Entienden? Entonces, eso uno lo aprende leyendo jurisprudencia, leyendo casos, hablando y hablando. En estos casos yo siempre le digo a los delegados, porque puede pasar muchas veces que es una denuncia, no tienen datos y bueno, sí, ordeno la exclusión del hogar del agresor y del padre porque tienen recursos y eran jubilados y estaban viviendo ahí hace 2 días. Pero resulta que una vez se va al domicilio y resulta que uno de los agresores tiene 80 años y nunca lo especificó en la denuncia, entonces no podés sacarlo, excluirlo. Hay que volver a llamar y a veces hay que volver a hacer la consulta porque se te presenta, vieron que vuelvo a todo lo que empecé al inicio, cuando les hablaba de esto, que escucha activa, fijarse, no hay una solución concreta y que, ya ordené la exclusión, listo, no se puede modificar. Todo es revisable, todo es ante cualquier duda, porque es cuestiones lógicas. Entonces, por ahí pasan esos casos, no es en la mayoría, pero puede haber llegado a pasar que uno va a querer una medida y te encuentras con otro panorama donde vuelve a llamar el delegado y me dice, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro?
me ha pasado de dictar una medida y después, o decir, fíjate, porque me parece que van a tener que constituirse en el domicilio, verifiquen tal situación, y recién ordenamos una medida. Mientras tanto, yo voy llamándole a la jueza para contarle la situación y qué podemos hacer. Sobre todo me pasa en los casos con los problemas de adicciones. En esos problemas, en esos casos es muy difícil a veces resolver porque no sabe, constituye un peligro para el grupo familiar, pero tampoco lo puedes excluir si no tiene otro grupo de referente afuera. Entonces, la verdad es que es todo el tiempo estar evaluando. No hay una respuesta. Volvemos a lo mismo que el inicio. No hay respuesta, pero es un trabajo en conjunto. Bien. Bueno, si quieren, cortamos acá, vamos al break y ya volvemos. Así también. Estoy sola. Erika Sánchez Lagoria dice, en el interior Santa María se designa la Defensoría General de Oficio para todas las víctimas, salvo cuando asisten con un abogado particular. Es uno de los criterios que tienen en el interior. Se celebra porque todo en pos de las víctimas de violencia. Bueno, digamos. Bueno, del formulario, nosotros tenemos siempre, vieron que dice denunciante, víctima. Si es la misma persona, se completa en víctima. No voy a hablar mucho del formulario porque lo único que sí es importante es que en el relato de los hechos siempre van las circunstancias de lugar, tiempo y modo. Fundamental, eso sobre todo para los que recepcionan la denuncia. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Se la deja hablar a la víctima, que ella, el relato tiene que ser lo más fidedigno posible, porque no vamos a tener tiempo ya de ver todas las cosas. El relato tiene que ser lo más fidedigno posible. Escucharon, vieron en el video cuando decía, y te amenazó, pero ¿cómo te dijo? Ah, solo te amenazó. No, hay que poner, y me dijo con tales palabras y tales expresiones. Eso se pueden poner en mayúsculas. Siempre el relato es en primera persona. Y todo, y al último siempre se le pregunta a la víctima si quiere ampliar algo o si quiere ratificar algo, si se acordó de algo y no lo dijo, que también se lo puede poner, porque no estamos acá en una testimonial, muchas veces he entrado y es, no, listo, pero ya dijo esto, no puede, no, si está en el relato, si es el espacio de la víctima, puede modificar, puede cambiar no cambiar su relato, pero sí ampliar sobre todo. Y hay que preguntarle eso a la víctima antes de terminar con la redacción de los hechos. Y dentro de las medidas cautelares, bueno, son, como les puse ahí, son meramente enumerativas. El formulario, ahí justo se puso en A, creo que son 9, pero en la ley 5434 mencionan 16. Además de esta, por ejemplo, la prohibición de contratar bienes que integran la comunidad ganancial o la sociedad conyugal, una licencia también, pueden solicitar una licencia al empleador cuando son víctimas de violencia de género, entre un montón de otras medidas, que ya si tenemos tiempo les voy a leer así alguna jurisprudencia sobre medidas, o ahora les puedo leer sobre medidas innovativas, que yo no sé si ustedes lo ven, pero las medidas son medidas razonables iguales que en cualquier proceso de familia. Por ejemplo, en un caso, se lo condenó a brindar durante 5 meses, una vez por semana, un espacio de 10 minutos en su programa radial, o sea que el victimario trabajaba en la radio, para que académicas, especialistas y trabajadores en temáticas de género aborden y profundicen los enfoques inherentes a la violencia y discriminación de las mujeres, por ejemplo. Otra medida fue la orden de secuestrar el auto y retirar el carnet de conducir al agresor para que no pudiera acercarse a la víctima. Estas son medidas que les leo por ahí, son más gravosas, porque ya por el tiempo ya sé que no vamos a llegar a ver así nomás la sentencia, pero a lo que voy es que no hay una medida específica. Incluso hay fallos donde llegaron a intimar a la red social Facebook, porque uno, por ejemplo, en esta primera medida, que no está, por ejemplo, acá, ni dentro de la ley 5434, pero que ordenamos la prohibición de publicar, divulgar o difundir fotos, datos, videos y demás contenido íntimo personal de la persona. Por ejemplo, esa es una medida que no está en ningún lado, que obviamente se usa, porque es sobre todo cuando hay amenazas de voy a difundir tal video y demás,
Pero si continúa con su accionar, incluso se puede oficiar a la red Facebook y que ya se hizo en algunos casos, para que borren o eliminen la publicación. O, bueno, obviamente que hay otras vías, siempre volvemos a las vías administrativas, ustedes pueden denunciar la página y también la propia red va a hacerlo. Pero a lo que voy es que ustedes en todos estos procesos de familia que estuvimos viviendo, siempre son medidas razonables y para cada caso. Siempre creo que se van a acordar cuando dice no poder ir hasta a la cancha de fútbol, por ejemplo. Generalmente son medidas gravosas, así como para los alimentos. No poder ingresar a una cancha de fútbol. Había otra vez un fallo que leí que no podía, el almacenero le tenía prohibido, porque era el único almacén del barrio, vender bebidas alcohólicas a la persona, porque era adicta, eran los dos, eran víctima y victimario, no podía venderles bebidas alcohólicas a ninguno de los dos. Que claro, esta medida en un pueblo donde todos se conocen y es el único kiosco, entonces esa medida va a funcionar y obviamente que va a ser, entonces todo el tiempo va a depender de un montón de circunstancias. Bueno, no sé si tienen duda de alguna de las medidas cautelares que quieran hablar en particular. Todos conocen exclusión, prohibición de acercamiento, que siempre hay un perímetro de exclusión. Otra cosa que es importante, cuando vivan, o sea, convivan la víctima y el agresor, muchas veces me ponen exclusión del hogar, no, prohibición de acercamiento, sí. O sea, siempre le digo, si quiere prohibición de acercamiento y vive en el hogar, definitivamente o va a la exclusión del hogar o ya directamente es los actos de perturbación. Y muchas veces me contestaba, bueno, pero ella dice así, claro, pero hay que explicarle a la víctima los alcances de la medida que va a tomar, sino como dice compañero, vas a llegar a notificarle una cosa y tal vez quería otra, o vaya a saber. Bueno, sí. ¿Cómo hacen cuando ordenan secuestro de armas? Una de las medidas es el secuestro de armas o la prohibición de comprar o tener armas. Los chicos creo que lo van a saber explicar mejor, que están en la parte penal. No sé si quieren explicarlo ustedes. Yo los chicos lo digo porque son algunos, no sé si hay otros que trabajan en unidades judiciales acá. ¿Son los únicos? Bueno, están destinados a explicarle a la doctora. No, bueno, para la cuestión del secuestro de armas, por lo general se ordena un allanamiento. Así que se solicita el allanamiento para esa medida, para poder ejecutar la medida. Y después, las medidas, estas que están acá, las de secuestro de armas, las puede dictar tanto el juzgado de familia como el fiscal. O sea, podemos actuar conjuntamente en esa medida. Nosotros hemos dictado medidas y justamente es el delegado judicial cuando dictamos las medidas tanto de exclusiones del hogar, por ejemplo, como la del secuestro del arma, todo lo que implique allanar el domicilio, porque hay que hacer una requisa de eso, primero hay que verificar un registro del lugar si está. Lo mismo pasa cuando es, por ejemplo, la restitución de un celular, que es un efecto personal. En ese caso, desde los juzgados siempre es allanamiento del domicilio y por lo general es el uso de la fuerza pública. Para estas medidas gravosas como exclusión del hogar, secuestro de armas, restitución de algún efecto personal que sea importante para la víctima. Y en ese caso es el delegado o a través de los sumariantes los que se constituyen en el domicilio acompañados de la fuerza pública para hacer el registro. Y secuestran el arma y la guardan en un depósito, me imagino, tienen un resguardo, pero lo hacen en el fuero penal, no en familia. Es en el fuero penal, no en familia. Nosotros lo ordenamos, pero después todo lo otro se encarga. La parte penal sería de la policía judicial. Sí. ¿Cómo? Sí. Pero la orden puede venir desde los juzgados de familia. También es importante, muchas veces dicen, hay algunos hechos de violencia que configuran un delito penal, como por ejemplo un abuso intrafamiliar. En ese caso, los juzgados de familia, todo lo que sea delitos penales, porque un hecho de violencia puede constituir o no un delito penal. Si constituye un delito penal, que es gravoso, especialmente los juzgados de familia, la intervención se limita a dictar estas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque después no se puede seguir al segunda instancia que ya vamos a ver ahora, que es el informe interdisciplinario del equipo técnico forense, porque eso implica revictimizar a la víctima.
Y en la parte penal, bueno, los chicos son los únicos que están acá, está el cuerpo interdisciplinario forense, que ellos son los que realizan las pericias de informes socioambientales, psicológicas, pero específicamente conforme el delito penal que se tipifica. Pero entonces, como justamente habría una revictimización, si también hacemos este informe, ya no trabajamos con la víctima. Cuando son lesiones muy calificadas o cuando son abusos sexuales, son como criterios generales, ya directamente nos declaramos incompetentes y las medidas que se dictan de exclusión o como todas tienen un plazo, es por tiempo indeterminado hasta tanto se acredita el cese de riesgo conforme el estado de la causa en sede penal. Entonces, cuando se dicta el sobreseimiento, ahí recién terminará la medida cautelar. Después, el proceso continúa, una vez que se dictó las medidas, se forma el expediente, con el informe interdisciplinario forense. Ahí les transcribí la finalidad, determinar la situación socioeconómica de la víctima y su grupo familiar, el estado psicológico y emocional de la víctima y su agresor, los daños psíquicos y físicos sufridos, también de los menores de edad, las circunstancias de riesgo o peligro inminente o potencial para la vida, la salud y la integridad psicofísica de todo el grupo familiar. Principalmente lo que nos hacen son informes donde surge cuál es la situación del grupo familiar. Ustedes van a leer esos informes y son fundamentales para saber cómo continuar el proceso. Primero porque ahí está, o tiene que surgir de esos informes, cuál es la problemática. La problemática son los bienes, la problemática son problemas de adicción, las problemáticas son cuestiones de celo, la problemática, o sea, lo que fuese la problemática, porque a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar el proceso. La problemática es que no pueden hablar si y hay una potencialidad de riesgo de conflicto, entonces hacen sugerencias. Sugieren el dictado de medidas restrictivas, sugieren que inicien terapia psicológica, sugieren que se dé intervención a alguno de los organismos que ya vamos a ver. Entonces, ese informe para nosotros es como la base de todo el proceso después que se dictó la pericia, porque aparte de determinarnos cuál es la situación, por ejemplo, puede ser que un informe diga, no, ya se separaron, no volvieron a tener contacto, entonces no va a ser tan gravoso como que diga, lo dejé volver a entrar a mi casa y ya me estoy dando cuenta que volvió a hacer lo mismo, y ¿entiendes? Entonces hay que volver a ordenar una exclusión, por ejemplo, del hogar. Entonces, ese informe nos sirve de base para continuar trabajando con el proceso de violencia. También estos informes, yo creo que todos los años, no todos los años, cada 6 meses, 3 meses, 6 meses nos juntamos con las chicas, digo que son todas mujeres del equipo técnico forense, justamente porque esto es lo que dice la finalidad, pero para ir cada vez más mejorando los informes y que también nos sirvan a nosotros. Nosotros cuando oficiamos al equipo técnico forense siempre va con copia de la denuncia, entonces ellos tienen el relato de los hechos y todos estos datos de interés para evitar revictimizar a la víctima. Ahora yo puse cuál es la importancia del informe. Además de esto, de lo que les acabo de decir, estos informes no tienen la naturaleza jurídica de una pericia. Me ha pasado que abogados me quisieron impugnar el informe y en realidad no es una pericia técnica ni lo que diga la profesional del ETF hace juicio de valor. Porque acá lo que se trata, o la finalidad del proceso de violencia, que bueno, creo que lo vieron en la clase anterior, ¿cuál es? Que cese el conflicto, que cese la situación conflictiva. Proteger la integridad psicofísica de la víctima y del grupo familiar. Entonces, estos informes son meramente valorativos. Les puede pasar, a mí una vez me pasó, obviamente que no el recurso de apelación me planteó incluso, pero no, como son procesos sumarísimos, no se hizo lugar, pero en realidad, si ustedes leen en todos los informes, les va a salir, no tiene carácter de una pericia. Entonces, eso es importante que ustedes sepan, porque muchas veces les va a llegar los informes y les van a decir, no, pero esto no es así, ¿qué pasó? ¿Qué esto, qué lo otro? Y les quieren impugnar, entonces en esos casos no procede. Sirve como una guía para poder continuar con la problemática, dilucidando esa problemática familiar. Y después seguimos con las audiencias a la víctima y al victimario. Ustedes saben que las audiencias no se pueden fijar el mismo día, tienen que fijarse en distintos días. Y bueno, ahí la ley lo que dice que el fin es persuadir a las partes acerca de la necesidad de asistir a programas educativos, formativos y terapéuticos que permitan la atención y contención integral de la víctima, la sensibilización y concientización del victimario, como
así también su rehabilitación. En realidad ahí se enfoca mucho en lo que es, dice programas, la parte del programa. En realidad esta audiencia del 57 nos sirve para que dialoguemos con la parte, ya sea víctima o victimario, sobre esa conflictiva familiar. Mire, la problemática es esta, usted necesita iniciar el juicio de alimentos, porque si no, o el de régimen de comunicación, porque cada vez que vaya a buscar a los chicos va a pasar tal situación, ustedes necesitan iniciar tal cuestión. Entonces, a partir de eso, directamente ya se ordena lo que debiera hacer la parte para que cese la situación en conflicto. También les puede pasar muchas veces que el informe diga que no hay riesgo en ese momento, con esa evaluación y con esos indicadores que hubo, y a los 2 o 3 meses hay una nueva denuncia, pero porque surgió otra problemática, o porque se agudizó, o porque justamente se ordenó, no sé, terapia psicológica y las partes nunca la cumplieron, porque aquí es importante que nos acordemos que esto es un proceso de oficio, o sea, el Estado es el que realiza justamente no a pedido de parte, es el que elabora los oficios, el que cita las partes, pero nuestra actuación llega, ustedes van a ver, en la práctica del proceso, hasta la audiencia del artículo 57, porque si las partes no vienen, se los hace llamar por segunda vez, al victimario sí se lo puede obligar a venir al proceso, estoy hablando de la víctima, pero si la víctima no asiste, lamentablemente, y como no tienen patrocinio letrado que puedan, por ejemplo, en carácter de gestor, o que puedan, porque muchas veces me ha pasado, acordándome en una causa, que si bien la víctima no asistía a una audiencia del 57, pero era tal la violencia en la que estaba inmiscuida que la misma se presentó en carácter de gestor para pedir nuevas evaluaciones, o sea, la misma abogada era la que asistía a la víctima y hacía de contención, que obviamente estaba en ese círculo de violencia, entonces se elaboraban. En ese momento creo que el informe lo hizo solamente la trabajadora social, entonces ya se pidió informe psicológico, creo que una pericia ya psicológica, ahí sí, después del informe del ETF, si hay que adentrarse más en cuál es la problemática, ya se piden pericias que son el cuerpo interdisciplinario forense, que ellos ya tienen puntos de pericias específicos, no es un simple, no digo simple la palabra porque parece que queda despectivo, pero no es un informe de valoración de riesgo general sobre cuál es la problemática, sino que ya vamos a los puntos específicos para trabajar. Y después finalmente está la sentencia. En la práctica hay que ser realistas, uno por lo general no dicta sentencia. En los procesos, nosotros el año pasado tuvimos más de 4.000 denuncias, venimos teniendo en un solo juzgado que estoy yo, o sea que dictar sentencias que por ahí implica realizar los proyectos de ley, sí lo hemos hecho, pero es en lo menos. Lo que nosotros sacamos son resoluciones fundadas. Generalmente después, igual que citar a audiencia, no nos da materialmente los tiempos, los días hábiles para citar a audiencia a todas las partes. Entonces, ¿cuáles son los criterios que manejamos los juzgados? Si realmente, si está la problemática dada directamente, se le intima a las partes o se da intervención a los organismos correspondientes del Estado para que actúen en la problemática, que sabemos cuáles son, o se le intima a las partes a que inicien determinados juicios porque hasta tanto no van a poder resolver la situación, o sea, directamente se da la orden, pero todo a través de un proveído. O directamente se ordena una prórroga de la medida, aunque no vuelva de vuelta la víctima con la audiencia de 57 a decir que sí es así la situación, sino directamente ordenamos las medidas y eso es lo que llamamos nosotros resoluciones fundadas. En base a lo del ETF, un poquito más, ordenamos tal. Pero en realidad sentencias muchas no hay. Es algo que debemos, solo creo que dicte sentencia en casos muy gravosos, pero la realidad es que casi todo esto de rechazar o admitir la denuncia sale por resolución fundada, que saben que tenemos 3 días hábiles desde que llega el informe del ETF. Aparte, porque la finalidad es darle la solución a la víctima, o sea, creo que es un criterio que tenemos dentro de los recursos que tenemos, que se dicte la medida de prórroga de la medida restrictiva, y no que estemos realizando una sentencia divinamente, poniendo todos los derechos de la víctima, y que salga eso a la semana o a los 10 días y no llegue la medida de la prórroga. Y si se rechaza la denuncia, queda sin efecto de pleno derecho a las medidas, y si se admite la denuncia, se puede confirmar, modificar o ampliar las medidas, declarar al denunciado como agresor de violencia, aplicar esto de declarar al denunciado
eso va a ser importante y también creo que no dictamos sentencias, en los términos de sentencia, porque todavía no tenemos un registro de infractores. Yo creo que el día que tengamos un registro de infractores, un registro de agresores, sí vamos a tener que tener este carácter de declarativo, porque ustedes recuerden que una de las sentencias son declarativas y si le declara ya tienen que estar inscritos en ese registro. Aplicar al agresor una o más de las sanciones previstas en el artículo 64. Participación obligatoria en cursos de información, concientización y sensibilización sobre la temática. Se trabajó mucho sobre este punto porque tenemos otra falencia que no tenemos un lugar, no tenemos un centro de acceso a los varones para brindar estos programas de capacitación. Solo lo hacemos, o sea, en el tiempo, por ejemplo, con la policía de la provincia, ellos ya directamente, como formo parte del Consejo Provincial para la Prevención y Erradicación de la Violencia, se trabajó mucho con la ministra y con quien representaba el ministerio. Incluso la policía de la provincia ya, ellos tienen un protocolo interno donde vieron ustedes cuando ordenamos poner en conocimiento de las denuncias y de las medidas ordenadas a la jefatura de la policía de la provincia. Inmediatamente se activa, tengan o no el arma reglamentaria, les hacen un examen psicofísico, un psicológico, y los insertan de acuerdo a cuál fue la gravedad a los cursos de capacitación. Y también la Oficina de Asuntos Internos, la División General de la Policía de la Provincia, la Oficina de Asuntos Internos, vieron que les llega al juzgado los informes del estado de las causas. Es porque justamente como se activa esto y están en estos programas, es para ver si participaron, no participaron y demás. Con la única que tengo conocimiento y porque se trabajó en su momento fue con el Ministerio de Seguridad. No hay un programa como tal, pero hace poquito, nosotros, uno de los organismos intervinientes, es la Secretaría de las Mujeres de la Municipalidad de la Capital, que tiene el programa Punto Violeta. Y hace poquito, ustedes no sé si lo leyeron, que la Corte de Justicia de Catamarca firmó un convenio para el abordaje integral a los varones. Este abordaje integral sigue siendo no obligatorio, sino voluntario. O sea que si nosotros tenemos a partir de ahora una problemática donde un patrón, por ejemplo, es obviamente esto de patriarcal, los signos patriarcales, machista, de empoderamiento, o sea, del egocentrismo. Entonces, en ese caso, ellos se les va a ofrecer, o a partir de ahora, porque esto es muy nuevito en las audiencias, sobre todo el artículo 57, se le puede ofrecer que puede ser incorporado en el programa es como un tratamiento, como un abordaje al victimario. Muchas veces, porque una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la práctica, cuando se lo llama el victimario, nosotros vivimos en este círculo de la violencia, o sea, la violencia es cultural. Vieron cuando hablamos muchas veces, recién hablaba con las chicas, hay muchas mujeres que son más machistas que los varones, o sea, el machismo no viene, no está definido por tu sexo, ¿me entienden? Entonces, sos mujer o sos varón. Y muchas veces son los hombres, fueron criados en ese contexto patriarcal, netamente patriarcal. Y cuando vamos a las audiencias dice, bueno, yo sé que contesté mal, pero bueno, yo soy así, tengo mi temperamento, o me criaron así, o sea, ellos mismos los están reconociendo. Ha pasado casos donde hasta ellos se dan cuenta, o sea, ellos quieren poner el límite con el victimario porque entran en esta etapa, entonces quieren trabajar eso, o sea, quieren ir a un psicólogo o quieren tener herramientas para también ellos poner límite o dejar de ser manipuladores, porque eso es lo que surge de los informes y demás. Entonces se les va a empezar a ofrecer esto que para mí es otra herramienta. No es la participación obligatoria, todavía no entramos en eso, pero por lo menos es algo voluntario que si lo quieren hacer ellos, bueno, está a disposición, pero es voluntario. Y después, bueno, la realización de tareas comunitarias. Un punto con esto y que he trabajado es el tema y que la doc en laboral nos puede ampliar un poquito más, es el tema de las RT, o sea, de los accidentes laborales, porque yo en su momento cuando hicimos con las otras SECRES un programa, o sea, un proyecto,
por lo menos yo decía, listo, que vayan a las escuelas, que vayan a los comedores, que vayan, o sea, todo lo que, hay muchos trabajos, muchos servicios, porque ahí lo que dice la ley es que tienen que realizar 200 horas anuales o durante 3 meses, pero el problema que se presenta en este punto es el tema de la RT, por eso todavía no se lo aplica. Y todavía no hay un convenio, pero bueno, va a ser algo también a rever. Y después, bueno, después está la aplicación de multas pecuniarias a favor de la víctima. No se aplica mucho, pero podríamos empezar a fijar. Nosotros tenemos, por ejemplo, si a la víctima tiene que realizar terapia psicológica y es una persona de escasos recursos, una de las medidas es que el agresor sea quien le abone la terapia psicológica, por ejemplo. Eso lo tenemos ahí dentro de los modelitos. Y bueno, la inclusión de datos del agresor en el registro de infractores. Y después otra de las sanciones es la inserción del agresor en programas especializados de tratamiento integral de la conducta violenta y a la víctima u otros miembros del grupo familiar a concurrir a programas de recuperación. En todos estos programas es lo que yo les hablo, que todavía no está, pero no nos olvidemos esto, que es un proceso relativamente nuevo, que estamos permanentemente trabajando. Miren, en este último tiempo, si yo no me tengo que poner a nombrar la cantidad de convenios y acordadas que se firmó la Corte con los distintos ministerios, ni les digo en los últimos 5 años, porque literal que no había nada. Entonces, es para esto, para que ustedes, todas las ideas que recién yo que les escucho a las chicas, todo es en pos de mejorar. Pero el avance que hubo en este último tiempo, la verdad que es de destacar la parte, o sea, sobre todo la actuación de todos los operadores judiciales, porque más que más la víctima realiza una denuncia, recibe una respuesta. Hay una medida cautelar, sabe que está el Estado, va a haber cosas que mejorar y sí, va a haber cosas que mejorar. Tal vez no está esto, pero estamos poniendo todos los recursos dentro de lo que tenemos, porque nosotros funcionamos como Estado desde el poder, desde la nación hasta el último eslabón del municipio, para seguir avanzando en esto de la lucha contra las violencias. Otras medidas puse ahí, la implementación de los dispositivos electrónicos duales, bueno, traje para ver cómo es. Esa es otra de las medidas más gravosas. Por lo general, cuando se ordena la prórroga de las medidas restrictivas o hay incumplimiento de medidas, se le hace saber al agresor que uno de los apercibimientos va a ser aplicar este dispositivo. Pero no siempre es con apercibimiento, se lo puede aplicar directamente. Lo que pasa es que también son escasos, creo que había 20 hace 6 meses, la verdad que no volví a preguntar en este último tiempo, porque cuando el último oficio que envié lo colocaron, pero bueno, por lo general los dejamos más para los juzgados de ejecución penal, que ellos realmente tienen que llevar un control cuando cuando cumplió la pena o están con condena todavía, entonces como otro control, porque realmente son casos más gravosos. Y bueno, después está el punto violeta y los dispositivos de atención a varones. No me quiero ir, que pase acá, cuáles son los organismos que intervienen. Yo nombré algunos, no son todos, después estaba acordando, digo, bueno, no puse el Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda. Es importante saber que la Corte de Justicia tiene convenio con todos estos ministerios, o sea, en todos hay un convenio o una acordada para que tome intervención en las causas. Bueno, dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos tenemos a la Secretaría de las Mujeres. La Secretaría de la Mujer lo que hace es el abordaje, contención y acompañamiento, asesoramiento también a las víctimas de violencia. Está la Casa de la Mujer, que está en la calle en Río Abaucam, ese es acá en la provincia. Se crearon otras casas de mujeres que tienen distintos nombres. Está uno en, no quiero confundir, no sé si está la gente de Capallanes, creo que es en Huillapima. Hay otro que en Paclín, hay otra Casa de la Mujer, por ejemplo, en Los Varela. En el interior sé que se crearon, pero justamente es esto, para el acompañamiento, porque aparte, como estuvimos hablando en toda la clase hoy, la violencia es interdisciplinaria, y creo que lo vieron en la clase pasada, por eso no quería abordar ese tema, pero al ser interdisciplinaria no es que solamente es, bueno, el Poder Judicial y se dictó la medida, la medida restrictiva, y después sí, se la va a citar a la víctima, se va a ver cuál es la problemática, pero la víctima de violencia necesita mucho acompañamiento desde otras áreas,
Entonces, hay ONG, bueno, si hay problemáticas, por ejemplo, de adicciones, también hay muchas ONG al respecto, y la Casa de la Mujer lo que hace es un trabajo más territorial, o sea, usted está en el norte, tiene este problema, bueno, trate de ir a este lugar, a esta oficina, porque imagínense que si todo se centraliza en un organismo, no se puede centralizar todo o en el Poder Judicial o en el Ministerio de Gobierno, es justamente descentralizada la actuación, porque la problemática está atravesada por un montón de factores y hay que atacarlos de distintos lados. Obviamente que cada año se trabaja en esto de la colaboración, la interdisciplinariedad, porque vieron que antes se usaba el término multidisciplinariedad, como que hay muchas, ahora es inter, porque tenemos que trabajar en forma coordinada, que obviamente se hablan y hay reuniones y demás, y como les digo siempre, hay cuestiones que pulir, y sí hay cuestiones que pulir, pero se avanzó muchísimo en esto, en la ayuda, porque lo importante, o sea, brindamos un servicio de justicia, entonces lo importante es que llegue la justicia a la persona, en este caso a la víctima. Después del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de la Familia, cuando hay niños, niñas o adolescentes, el artículo 96 de la Ley 5357, que es de protección integral de niños, lo que dice es que los juzgados de familia, se dice la competencia de los juzgados de familia en caso de violencia contra niños, niñas o adolescentes. Este tema es por ahí discutido porque en realidad si nosotros tuviéramos un criterio netamente objetivo, hay denuncia de niños, de todo lo que vi, damos a participación al asesor de menores, a la secretaria de familia y me declaro incompetente, porque a mí la ley me dice que me declaro incompetente. El tema es que hay una realidad social que es el desborde que tiene la Secretaría de la Familia, que ellos son los que deberían intervenir y pedir medidas, porque en realidad la Secretaría de Familia uno pone en conocimiento el hecho y después ¿qué hace? O ingresa en el equipo de fortalecimiento familiar o pueden dictarse alguna de las medidas, vieron las medidas de excepcionales, alguna medida de protección y demás. Esa medida de protección, cuando son medidas más gravosas, sí llegan ya a los juzgados de familia y que son los controles de las medidas excepcionales. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el marco de la violencia, si son realmente hechos de gravedad, y creo que también esto es un criterio de los 3 juzgados, no nos declaramos incompetentes hasta que por lo menos no recibimos, pedimos que se nos remitan un informe de lo actuado y se valore cuál es la situación del niño, niña o adolescente. Y también es una manera de coayudar y tratar de trabajar en conjunto con la Secretaría de la Familia. Pero bueno, en realidad hay un artículo que es el artículo 96, aparte no creo que no venga ningún abogado a decir, no, usted juzgado es incompetente, no me pasó todavía. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pero bueno, es la forma en la que estamos trabajando. Después está la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, ahí puse el Centro Integral de Salud. El Centro Integral de Salud es solamente para las adicciones, o sea, de drogas y de alcohol. Nos pasa lo mismo, es el único centro en la provincia, o sea, en la provincia, en la ciudad capital, está en el distrito norte. Hemos pasado por muchas cosas porque en un momento solo atendían, hacían abordaje a la gente que estaba en el norte, y después ese trabajo empezó a descentralizarse, que no los puse ahí, en los CAPS del norte, o sea, CAPS norte, CAPS sur, sobre todo porque, bueno, para trabajar justamente para abordar tanto cuestiones de salud mental como cuestiones de drogadicciones y demás. O sea, si yo tengo que poderme hablar de cada uno de los organismos, lamentablemente es cortito, pero bueno, por lo menos quería, bueno, y el Ministerio de Seguridad, el Hospital Internacional San Juan Bautista lo puse porque cuando son casos urgentes, sobre todo cuando estamos de turno, justo estoy de turno ahora, pues digo cuando estoy de turno, nosotros podemos ordenar que sea trasladado al área de salud mental del Hospital San Juan Bautista para que les realicen una evaluación integral y que ellos determinen la internación voluntaria o involuntaria. Y eso se hace con la colaboración del SAME y de la Policía de la provincia. En realidad se los oficia también para que, aunque deberían de colaborar sin esos oficios, pero bueno, es otro tema. Y después está el Ministerio de Seguridad, y puse la Dirección de Coordinación Institucional. Esa dirección es la encargada de implementar los dispositivos duales y son los que hacen el control. Ellos están en el famoso 911, el SAE, que están por acá en la General Roca. Así que creo que abordamos todos los temas así rápidamente. Y lo último, los recursos. Bueno, y contra la sentencia,
de violencia, solo se puede interponer un recurso de apelación. Bueno, la ley dice recurso de apelación. También le puede interponer su recurso de reconsideración, porque quien puede lo más, puede lo menos, aunque no lo diga el artículo. Pero el artículo lo que dice es que el artículo 63, no lo puse ahí. Bueno, el plazo es dentro de los 3 días de notificada la sentencia, será interpuesta y fundada dentro del mismo plazo, o sea, son 3 días. Será concedida en relación y al solo efecto devolutivo. Yo siempre les digo, acuérdense como en los alimentos, es efecto devolutivo. La medida sigue cumpliéndose hasta tanto no resuelva la alzada. Y bueno, ahí dice, no suspende el cumplimiento de la sentencia, que les puse la aclaración, porque seguramente vamos a socializar estos power, así que bueno. Si tienen alguna duda, chicos, estamos creo dentro de la hora, cumplimos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Es la última clase, felicitaciones a ustedes, ya terminar. Saben que iba a ponerlo, pero lo saqué porque sabía que no iba a tener tiempo. Lo que se está trabajando ahora es sobre el perfil de los, y más que el perfil, es cómo nosotros como operadores judiciales nos protegemos también a nosotros mismos de toda esta problemática, ¿no? De violencia, las problemáticas familiares, porque no, justo hoy hablaba con Carmen este tema de que nosotros estamos igualmente dispuestos que somos un servicio esencial, y quedó demostrado en la pandemia, que quienes éramos servicios esenciales. Creo que justo estamos los que estamos acá. Unidades judiciales, 24 horas. Juzgado de familia, 24 horas. Entonces, estos procesos de violencia, cuando uno habla de la urgencia y de que no importa que haya pandemias o que venga, nosotros jamás dejamos de funcionar. Teléfonos 24 horas. Entonces, también es importante el cuidarnos a nosotros como operadores judiciales. El año pasado, este año ya no lo replicamos, nos juntamos con psicólogos y trabajamos a todo el grupo, porque también es importante la unión del grupo, o por lo menos el respeto, porque todos tenemos nuestras formas de ser, compañeros que te llevarás menor o mejor o peor, pero en los procesos de familia, ya hablo de los procesos de familia en general, como rige la oficiosidad, ustedes vieron que los principios son inmediatez, oralidad, oficiosidad, que muchos parecidos a los procesos laborales. Entonces, el juzgado debe ser un eslabón. ¿Vieron cuando dicen desde el que están acá, porque yo sé que hay hasta ordenanzas, esta gente de mesa de entrada, hasta que no salga la resolución, y no solo que firme la resolución después, que mesa de salida del despacho también se encargue de que llegue hasta el destinatario, sea de una notificación, un oficio y demás. Entonces, la verdad que la realización de todos que integran tanto mesa de entrada como los decretantes, en las unidades judiciales, los sumariantes que tienen que estar desde la atención de la víctima, a veces son horas, a veces hay trabajo y esto es algo de los procesos de familia, que no queda registrado. ¿Cuántas veces nosotros atendemos a la víctima, les explicamos, o este hecho no es para violencia, y la persona quiere que se le escuche, o necesita que la guíen, aunque no sea para denuncia, aunque no sea jurisdiccional el problema, seguramente tiene que ir a la vía administrativa, pero eso es importante que le quede a usted, que el perfil, yo siempre digo, el perfil que tiene que tener cualquier operador que trabaje directamente con la gente, en este caso justamente somos nosotros que estamos en estos procesos, es re importante. Es como las defensorías civiles, que yo tuve la experiencia de la pasantía en las defensorías civiles, yo decía, bueno, por lo menos en el juzgado ya están un poco más, ya pasaron por algunas cosas, ya se enojaron, ya saben que va a venir tal proceso, pero ahí las defensorías civiles, las unidades judiciales, que va la gente enojada, que quieren que se les resuelva el problema ya, y hay que tener ese perfil, y bueno, la contención, la escucha, la empatía, pero también hay que ser empático y escucharse con uno mismo, cuidarse. Entonces, bueno, los invito a eso, ser compañeros, tratar de generar buenos ambientes de trabajo, así que, bueno, espero que sigamos por esa vía. Y eso es todo.
Bueno, le agradecemos a la doctora Patricia, yo creo que ha sido una excelente clase. Bueno, y a todos ustedes, estamos por terminado el ciclo de lo que son las clases. Ha sido un curso muy intenso, sumamente intenso. Así que desde la Escuela de Capacitación Judicial, no puedo ver, les agradecemos inmensamente el esfuerzo. Yo sé que para todos ustedes configura un esfuerzo asistir a un curso de capacitación, sobre todo cuando es extenso en el tiempo. Para la Escuela de Capacitación también involucra todo un esfuerzo llevar a cabo este tipo de actividades formativas. En especial, agradecerle a las personas que integran la Escuela de Capacitación Judicial. Creo que los objetivos que nos hemos planteado cuando empezamos a diseñar la posibilidad de llevar a cabo estos cursos ha sido cumplida, por lo menos en lo que hace en el aspecto específico de este curso. A lo largo de todo el curso he visto controversias entre los distintos juzgados de familia, entre las distintas defensorías, digo controversias positivas o confrontaciones positivas, porque nacieron repensar muchas veces cómo llevamos a cabo la tarea y mejorarla. Y fundamentalmente este es el objetivo de estos espacios formativos, que cada uno de nosotros podamos repensar cómo estamos llevando a cabo nuestra actividad, si lo estamos haciendo bien, si necesitamos incorporar otras cosas mejores, mirar en el otro las cuestiones positivas que llevan a cabo e incorporarlas. Y yo creo que esto, dentro de este ciclo, ha sido cumplido. En lo que a mí respecta, me han dicho, no, ya incorporamos esto porque vimos tal cosa que nos pareció mejor, y creo que, bueno, ese fue el fruto que nosotros estábamos buscando cuando empezamos a diseñar este tipo de espacios. Yo los animo y les suplicamos con Marcela un último esfuerzo. Este último esfuerzo tiene que ver con una cuestión mucho más positiva para ustedes que quizás para nosotros, que es que rindan, que se animen. Tienen las clases para poder revisarlas. Vean en todos los días que les quedan una por día para refrescar todo lo que se ha dicho. Pero no dejen de hacer el examen, porque el examen involucra ese último esfuerzo de poder evaluarse ustedes respecto de lo que escucharon, de lo que se dijo. No es un examen complicado, así que yo los animo a que cumplan con esa meta, porque es muy importante para ustedes, porque les va a permitir seguir ascendiendo en las distintas instancias de su carrera judicial. Y fundamentalmente la parte formativa ya está cumplida con esto, pero queda revisar y repasar todo lo que se hizo, que va a ser en beneficio de ustedes personal, pero además de todo lo que involucra el espacio de trabajo dentro del Poder Judicial. Así que bueno, mi agradecimiento infinito desde la Escuela de Capacitación Judicial a ustedes, a la gente del interior que ha participado también de manera online, y a cada una de las personas que nos acompañaron, que sé que fue un esfuerzo enorme también para ellas, porque todo lo que es el trabajo de los juzgados de familia, de las defensorías civiles, de las unidades judiciales penales, es venir a dar clases, es un esfuerzo más. Incluso quita parte de su propio trabajo que generalmente también se lleva a la tarde. Así que bueno, mi inmenso agradecimiento. No sé si quiere decir algo, Marcela. ¿Esa ha sido la líder? No, somos las coordinadoras todas las que estamos trabajando en estos cursos, así que bueno. Un aplauso también para... Mi total agradecimiento. Todos a inscribirse mañana en el formulario. ¿Ah? Eso va a ser mi última meta cumplida. Un gusto. Buenas tardes.